tema que les traigo en esta noche y quiero compartir con cada uno de ustedes se llama ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Está un poquito enredado, ¿verdad? Cuando a mí me vino así, yo dije como ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Verdad? Y entonces vino a mi mente situaciones en las que yo no sé qué hacer. No sé si ustedes en algún momento, me imagino que también, se han encontrado en esa situación que no saben qué hacer. Entonces es como un ejemplo, que yo le dé a mi hermana Marian $200 y le digo, Marian, vaya con estos $200 hoy al City Mall y cómprelo en ropa para el evento de mañana. Pero yo no le digo a Marian qué evento vamos a tener mañana. Entonces Marian de la alegría va con los $200 al City Mall y cuando llega se queda así, uy sí, voy a gastar la plata en ropa para el evento de mañana. Pero cuando está ahí, dice, ¿y cuál es el evento de mañana? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué ropa tengo que comprar? Y entonces ahí es donde entramos en el desespero, en la frustración de que si me voy a equivocar, que voy a comprar ropa muy formal y resulta que el evento es en la playa. Y así sucesivamente se nos hace un mundo en la cabeza y hasta que llegamos al momento en que nos desesperamos y decimos, no sé lo que tengo que hacer. Porque tengo todo, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. O a veces no tengo nada y tampoco sé qué tengo que hacer. A veces tengo muchas posibilidades y el tener muchas posibilidades para esa sola situación también me bloquea, porque no sé cuál de todas las opciones tomar, ¿verdad? Entonces está difícil, ¿verdad? En todas las situaciones a veces no sabemos qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque como el ejemplo que le di con Marian, ella no sabe lo que va a pasar mañana, porque yo no se lo dije, no le dije completo, nada más le dije, compre ropa para mañana, para lo de mañana, pero ella no sabe qué es mañana. Igual nosotros a veces el Señor nos habla por medio de sueños, visiones, profetas, etcétera, voz audible, y nos dice, usted va a ser un gran predicador, usted va a ser un gran evangelista, usted va a ser un gran profeta, Dios te va a usar. Y entonces nos alegramos y qué dicha porque el Señor me va a usar y todo, pero después nos quedamos así. Cuando tenemos que tomar decisiones es cuando nos quedamos así, que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos que tomar decisiones. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Entonces, ahora sí, por favor, pónganse en pie para leer la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Dice así, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, hermanos, vemos como en este, pueden tomar asiento. Entonces vemos como en este versículo de Crónicas, ¿verdad? El rey Josafat no sabe qué hacer con esa información que le dieron y eso Dios le habló, ¿verdad? Digamos, Dios le dio a conocer lo que venía por medio de otras personas, lo que iba a venir y entonces está bonito porque Dios primero, ¿verdad? Le avisa a uno, le da a conocer lo que va a venir, pero sí viene una gran multitud y ahora ¿qué hago? Porque mis posibilidades en ese momento, el ejército que venía de Amón y de Moabitas era más grande que el que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Entonces se quedó así Josafat, ¿verdad? ¿De qué hago?
y dice, no sé qué hacer. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Por más que se nos avisó antes, a veces no sabemos qué hacer. Entonces, es ahí donde entra el punto número 1. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Primero, reconocer que yo no sé. Primero, reconocer que en mi humanidad yo no tengo la solución. ¿Por qué? Porque Josafat en ese momento de ahí la matemática no le daba, ¿verdad? Era una gran multitud contra un ejército pequeño. Nunca iba a ganar. Nunca iba a ganar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que se nos salen de la mano, que hay cosas que se me salen de control, que hay cosas que yo no puedo controlar. Y ahí es donde yo tengo que decirle al Señor, Señor, no sé qué hacer. Pero a veces por nuestro orgullo, por nuestro ego, tomamos decisiones equivocadas y hacemos y tomamos decisiones que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque el no saber qué hacer, el no tener el control sobre la situación, sobre mi vida, sobre mi problema económico, me quita la paz, me desespera, me frustra. Porque es muy bonito decir, sí, tengo que tener paciencia, sí, tengo que esperar en Dios, sí, yo tengo que darle el control de esa situación al Señor. Pero los que han pasado por esas situaciones saben que no es tan fácil, ¿verdad? Porque a veces ya te van a rematar la casa y no ves de dónde el Señor te va a proveer para pagar ese préstamo. Porque a veces ves que pierdes el trabajo, tienes problemas en tu casa, con tu familia, en la iglesia, y todo se pone más oscuro cuando debería yo de estar viendo la solución. ¿Por qué? Porque yo le entregué eso al Señor, porque le estoy diciendo, Señor, no sé. Y queremos muchas veces ver la respuesta rápido, pero los que hemos pasado por eso sabemos que a veces la respuesta no es tan rápida. En este caso de Segunda de Crónicas, ellos están reconociendo al Señor que ellos no pueden, ¿verdad? Que ellos están siendo humildes, están dejando a un lado su ego y diciéndole, Señor, yo no puedo, pero tú todo lo puedes. Nosotros no tenemos el ejército suficiente, pero tú sí, Señor. Entonces ellos, con un corazón contrito y humillado, ellos fueron en busca del Señor. Vemos también en Marcos capítulo 5, versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Entonces vemos como ese principal de la sinagoga, conocemos la historia, ¿verdad?, de la hija de Jairo. Como ese principal de la sinagoga, él tenía otras opciones. Él tenía la posibilidad de ir y pedirle a otra persona que le ayudara, porque él era un principal. Pero dice que él fue y se postró. Postrarse es humillarse ante Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una necesidad que sabía que solamente Jesús podía hacer ese milagro. Entonces vamos aclarando el tema de por qué a veces no sé lo que tengo que hacer. Porque muchas veces tengo que dejar el yo, tengo que dejar lo que yo soy. En ese caso, el principal de la sinagoga tenía que dejar yo soy el principal de la sinagoga, no tengo que ir a humillarme ante Jesús. Pero esa situación de que su hija estuviera enferma, lo llevó a él a buscar el milagro en Jesús.
Entonces muchas veces el Señor nos lleva a postrarnos ante su presencia para que nosotros reconozcamos de que no importa cuál sea nuestro puesto terrenal aquí en la tierra, dicha la redundancia, o qué puesto tengas en la iglesia, o qué trabajo realices en la iglesia, o en la vida secular, o qué grado académico tengas. Siempre a todos nos va a llegar esa situación en la que no sabemos qué hacer, pero en realidad sí sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que humillarnos, tenemos que postrarnos ante el Señor, porque sabemos y conocemos que para Él no hay nada imposible, amén. Entonces, vemos ese otro ejemplo del principal de la sinagoga, donde él está reconociendo que a pesar de su puesto en la sinagoga, a pesar de que él tenía otras posibilidades, él reconoció que lo primero es humillarse ante el Señor. En Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, Santiago 4, 6, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces no queremos reconocer que no podemos con esa situación. ¿Por qué? Porque nuestro ego no nos deja. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que necesito ayuda. Y reconocer que necesito ayuda, muchas veces yo tengo que contar lo que me está pasando. Y entonces ahí viene el primer tema. ¿A quién le cuento yo que me está pasando algo? Y a veces cometemos el error de contarle a alguien que no te va a ayudar. A contarle a alguien que es el más rapidito de lengua en el barrio, en la iglesia, en el trabajo, y no te va a ayudar, y tras de eso todo el mundo se va a dar cuenta de lo que estás pasando. Entonces Jairo fue y le contó su problema a Jesús y reconoció su debilidad ante Jesús, y eso es ser sabio, y eso es ser humilde, y eso es reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Eso es reconocer que sin Dios no somos nada. Eso es reconocer que por mucho que yo sepa de Biblia, que por mucho que yo me congregue, que por mucho que yo conozca, yo siempre voy a depender de Dios. Y que por más alto que el Señor me ponga o me use, yo siempre voy a tener que estar postrado a los pies del Señor para poder recibir esos milagros en el momento en que yo no sé qué hacer. El segundo punto es depender del Señor, volver los ojos al Señor. Dice en Salmo 121, Salmo 121, versículo del 1 al 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, primeramente es buscarlo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? A veces buscamos el socorro en mi amistad política para que me ayude a conseguir un trabajo. Buscamos el socorro en alguien que nosotros creemos que nos va a ayudar por su posición económica, porque creemos que tiene la posibilidad de ayudarnos, pero dice el Salmo 121 que nuestro socorro siempre va a venir del Señor. Entonces hay que buscarlo. Todos los milagros que hizo Jesús, siempre la persona los llegó a buscar. Entonces cuando nosotros no sabemos qué hacer, tenemos que buscarlo, porque entendemos y conocemos que el socorro viene de Él. Entonces, muchas veces erramos en buscar el socorro en prestamistas, que más bien a veces nos trae más problemas. Buscamos socorro en la amiga que tal vez no sabe guardar muchos secretos
y nos trae más problemas. A veces buscamos soluciones de nuestro matrimonio con alguien que no tiene una relación de matrimonio permanente con su pareja. Entonces, ¿qué nos puede esa persona ayudar? Siempre busquemos personas en el problema que tengamos, si queremos, ¿verdad?, apoyarnos en alguien terrenal, en una persona que verdaderamente usted diga, sí, tiene testimonio en esta área y me puede ayudar, es una persona que verdaderamente está llena del Espíritu Santo, que el Señor la usa y que me pueda dar un consejo, porque esto no quiere decir que no podamos tener alguien en quien confiar. Sí hay, pero son escasos. Entonces, la solución más segura es buscar al Señor, porque el consuelo y el socorro siempre va a venir de Él. ¿Y cómo lo buscamos? Dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, buscar al Señor y contarle y decirle qué es lo que nos está pasando, cuál es la situación que estamos en ese momento. ¿Por qué? No es para que Él conozca nuestra situación, porque dice que aún antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que está pasando con nosotros, pero a Él le gusta que nosotros le busquemos. A Él le gusta que nosotros le contemos, que tengamos esa intimidad con Él, que Él sea nuestro amigo, que Él sea nuestro socorro, que Él sea nuestra confianza. Amén. Entonces ahí vamos al tercer punto, que dice escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces ya dijimos anteriormente que lo buscamos por medio de la oración. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, Segunda de Crónicas 20, 15, dice así la palabra del Señor: y dijo, oíd Judá todo, y vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Entonces, vemos ahí cómo el Señor habla, cómo el Señor contesta a la oración por medio del profeta, y le habla al pueblo y le dice que está quieto, que el Señor va a tener el control de todo. Y qué bonito cuando nosotros oramos por una situación que nos está desesperando, en la cual no sabemos qué hacer, y el Señor nos contesta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando oramos, cuando ayunamos, nos congregamos y el Señor no contesta o guarda silencio? Ahí es donde empieza el cristiano a desesperarse, porque dice, porque si yo ayuno, porque si yo oro, porque si yo tengo fe, no me contesta, porque guarda silencio. Entonces es ahí donde todavía empieza más esa incertidumbre de que qué debo hacer. Y si en ese momento nosotros nos movemos y hacemos algo que no está dentro del propósito del Señor, podemos cometer un error y muy grande. Y después, para resolver, ya no tenemos un problema, tenemos dos. Porque hay algo muy importante en la oración, en el ayuno y en la espera en Dios. Hay que tener paciencia y mucha fe de que el Señor lo va a hacer. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos, no, a veces no, casi siempre queremos que el Señor, nosotros oramos hoy en la noche y si puede hablarnos de una vez, perfecto. Y si no, no importa, yo espero al día siguiente. Pero a veces no pasa así. A veces no pasa así. Y es cuando nosotros nos entra el miedo, nos entran las inseguridades. ¿Será que no estoy bien delante del Señor? ¿Será que yo creo que estoy bien, pero en realidad no? ¿Será que el Señor me escucha? ¿Será que no estoy pidiendo con fe? ¿Será que hay algo dentro de mí que todavía el Señor no me quiere dar eso que yo le estoy pidiendo? ¿No me quiere socorrer en este momento? Entonces, cuando el Señor guarda silencio, es cuando más tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque
el Señor no tiene prisa. Si podemos ver cuando Jesús iba a curar a la hija de Jairo, cuando iban de camino, llegó la mujer de flujo de sangre y le tocó el borde de su manto. Y ellos iban, ¿verdad?, a sanar a la hija de Jairo. Y vemos cómo Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Imagínese que usted es Jairo y que usted va rapidísimo y Jesús, póngale, ¿verdad?, porque mi hija se me muere, está agonizando, y que él se devuelva a decir, ¿quién me tocó?, cuando eso estaba así de multitud. Entonces, si usted fuera Jairo, bueno, y yo también, Jesús, no, y cualquiera te tocó, vamos, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos prisa, Jesús no, porque Él conoce todo. Vemos también el ejemplo cuando le llegan a decir, ¿verdad?, que Lázaro está mal, y Él no salió corriendo, así, Lázaro, mi amigo, se está muriendo, uy, vamos a sanarlo, ¿no? 2 días se dio tiempo para ir a verlo y ya estaba muerto. Pero el que estuviera muerto Lázaro no era impedimento para que el Señor se glorificara en Lázaro. Entonces, que el Señor se esté tomando su tiempo para hacer el milagro, para contestar tu oración, no quiere decir que Él no se va a glorificar en eso que tú le estás pidiendo. Simple y sencillamente, Él no tiene la prisa que nosotros tenemos. Él quiere desarrollar en ti y en mí esa confianza y esa fe de que Él lo va a hacer. Y lo va a hacer en el tiempo de Él. Amén. Dice en Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y cómo cuesta estar quietos? Pero en esa quietud, dice la palabra, nosotros lo vamos a conocer. En esa situación en la que tenemos que estar quietos cuando Él guarda silencio, es cuando nosotros vamos a ver el poder y la manifestación de Dios en nuestra vida, en esa situación. Vamos a ver cómo Él se va a glorificar en esa situación económica. Vamos a ver cómo Él se va a glorificar en ese matrimonio, cómo Él se va a glorificar en ese trabajo, en los estudios. Nosotros lo queremos todo ya, pero el Señor nos desarrolla la paciencia y la confianza en Él en cada una de esas situaciones en las que tenemos que esperar. Pero nosotros no aprendemos eso si no nos pasan esas situaciones. Entonces, cuando nos pasen esas situaciones que no sabemos qué hacer, no entremos en la queja, no entremos en que Dios ya no me quiere, no entremos en que Dios ya no me escucha, o a veces en la situación en la que estamos es porque quizás hemos cometido un pecado y no sabemos qué hacer. Entonces, a veces sentimos que por ese pecado el Señor ya no nos va a perdonar, no nos ha perdonado por más que nosotros hayamos pedido perdón. Y entonces a veces creemos que como esa situación no se soluciona es porque el Señor no me perdonó, pero el Señor ya te perdonó, pero está desarrollando esa paciencia en ti, está desarrollando esa fe en ti, está desarrollando esa espera, esa quietud, porque somos muy dados a querer hacerlo todo rápido, a querer hacerlo todo ya, a querer hacerlo según mi plan. Y cuando algo se sale del plan que yo tenía, yo me desespero, porque no está saliendo como yo lo pedí o como yo lo planeé. Entonces, llegan muchas ideas a nuestra cabeza que nos hace pensar,
que quizás Dios no me contesta porque estoy mal, pero en realidad el Señor dice en ese versículo que leímos, en Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es para tener esa comunión con el Señor y que yo lo conozca a Él, porque Él nos conoce a nosotros y sabemos qué tenemos que aprender de esa situación. En Isaías 30, capítulo 15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces vemos que la confianza es igual a fortaleza. Y eso se desarrolla, dice acá, en el reposo, en la quietud, en conocer al Señor. Estad quietos. Estad quietos es dejar que el Señor haga. Estad quietos es confiar en lo que el Señor está haciendo. Estad quietos es que muchas veces no se va a hacer mi voluntad, por más que yo esté orando por tal situación o para que pase tal cosa, pero el Señor tiene otros planes, me está modificando los planes y yo tengo que estar quieto para poder entender y comprender qué es el propósito de Dios en esa situación que me está sucediendo. No debemos desesperarnos porque la bondad de Dios siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos muy olvidadizos. Nosotros se nos olvida lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros por la frustración de la situación que estamos viviendo. Dicen Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Lamentaciones 3. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Él siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Entonces, cuando estemos en esas situaciones que no sabemos qué hacer y que está ese silencio del Señor, nosotros lo que tenemos que recordar es que Él ya lo ha hecho. Él ya nos ha sacado de situaciones iguales o peores que la que estamos viviendo en ese momento. Entonces, ¿por qué olvidamos las bondades de Dios? ¿Por qué olvidamos que hace algún tiempo Él me sacó de la droga, Él me sacó del alcoholismo, Él me sacó de la fornicación, Él me sacó de muchas cosas, me libró de muchos males, de muchos problemas, restauró mi vida, restauró mi economía, restauró mi hogar? ¿Y por qué ahora, por un problema que tienes ahorita, si el Señor guarda silencio, por qué vas a dudar? Si Él ya fue bueno, Él ya te demostró su bondad, ya es para que nosotros le conozcamos y confiemos en que Él lo va a hacer. Porque vemos en la Biblia dos ejemplos de dos personas que tuvieron esas situaciones de desesperación y no les fue tan bien, digamos. Elías, ¿verdad? Primera de Reyes 19 lo pueden leer. Cuando Elías se sintió con miedo por lo que Jezabel dijo que, ¿verdad?, que lo iba a matar. Entonces él se sintió desesperado y él hizo algo que no tenía que hacer. Él se fue a esconder por la frustración que sentía en ese momento, por el miedo que sentía en ese momento. Y hizo algo que no tenía que hacer. Y el Señor le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Cuando nosotros tomamos decisiones por miedo, por frustración, porque el Señor en ese momento no me dijo, pero yo lo quise hacer o yo creí que era lo mejor, en ese momento hacemos cosas que no tenemos que hacer. Igual en Éxodo capítulo 14 lo pueden leer, cuando Moisés está frente al Mar Rojo y está en un momento de desesperación el pueblo, porque a un lado tienen el mar y al otro lado tienen el ejército, ¿verdad?, de Egipto. Y entonces están contra, como decimos, contra la espada y la pared.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando estamos entre la espada y la pared. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya yo te he dado la autoridad, ya yo te he dado todo lo que necesitas para que abras ese mar y pases al otro lado. Entonces vemos que en las situaciones desesperantes, si podemos esperar en el Señor, si podemos confiar en el Señor, al final vamos a hacer la voluntad del Señor. En Marcos capítulo 5, versículo 27, vemos otro ejemplo de la mujer de flujo de sangre. Dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó el manto del maestro. Vemos ese otro ejemplo de cuando uno está en desesperación y ella se arriesgó. ¿Por qué? Porque ella no lo podía tocar, porque ella se consideraba, según la ley, que era inmunda. Entonces ella ni siquiera podía andar ahí en medio de la multitud porque lo que ella tocara era inmundo. Entonces era tanta la desesperación que ella tenía por ser sana, que ella sabía y tenía la fe que si tocaba el borde del manto del maestro, ella iba a poder ser sana. Entonces vemos como la desesperación muchas veces también nos lleva a tomar decisiones y arriesgarnos. Y como la mujer de flujo de sangre en este versículo nos dice que ella se arriesgó, pero se arriesgó a buscar a Jesús, a buscar su sanidad en Jesús. ¿Por qué? Porque ella anteriormente había buscado soluciones aparte. Ella ya había gastado toda su plata en médicos y dice que en lugar de que su situación fuera mejor, dice que cada día iba peor. ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos cabezones y seguimos buscando soluciones fuera de Dios. Y hay que arriesgarnos un poquito más a tirar toda nuestra confianza solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, dice que ella oyó hablar de Jesús. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos escuchado hablar de Jesús y de todos sus milagros. Y sabemos que Él tiene el poder para resolver cualquier situación en nuestra vida. Entonces, como la mujer de flujo de sangre, hay que entender que la solución está en Cristo, que la solución la tiene el Señor, que la solución está en tener fe en que Él lo hará. ¿Por qué? Porque es importante tener fe. Dice en Marcos 5, versículo 33, dice: y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En Marcos capítulo 5, versículo 33. Entonces vemos como ella, por medio de la fe, en esa situación desesperante que no sabía qué hacer, ella no solo obtuvo la sanidad. Dice acá en el versículo que el Señor dice que tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Entonces fue sana, fue salva y ya no tuvo más frustración y ya no tuvo más vergüenza y ya no siguió gastando su dinero en médicos que no le podían ayudar. Ya no tenía que andar apartada del pueblo, ya podía entrar al templo. Cuando buscas al Señor con fe, no solamente encuentras lo que andas buscando, el Señor siempre te da más. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención de ese versículo es que dice que le dio paz. Porque cuando no sabemos qué hacer, no tenemos paz. Hasta que esa situación se solucione, hasta que ese problema se solucione, hasta que podamos pagar esa deuda, hasta que podamos arreglar ese problema con ese hermano, hasta que yo pueda conseguir ese trabajo por el cual yo pueda darle sustento a mi familia. Hasta que no se acabe esa situación, yo no voy a poder tener paz. Y el Señor nos ofrece, por medio de la fe en Él, darnos esa paz. Pero muchas veces vienen voces de las cuales no tenemos que escuchar. Ahí mismo en Marcos 5, en el versículo 35 vemos, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo:
tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó esto que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces el Señor en esta noche nos dice que no escuchemos a esas gentes que nos dicen en nuestro momento de desesperación que para qué molestamos al maestro. Hay gente que dice: ¿para qué seguir orando por ese esposo que ya no va a cambiar? ¿Por qué seguís orando por ese hijo drogadicto que no va a dejar la droga? ¿Por qué seguís orando por ese trabajo que nunca te van a dar? ¿Por qué seguís orando por ese ministerio que anhelas si nunca el Señor te lo va a dar? Y el Señor le contesta: no temas, crees solamente. Es lo único que tenemos que hacer. Creer solamente y no escuchar esas voces que nos dicen que dejemos de estar molestando. No estamos molestando a Jesús. Jesús va caminando con Jairo hacia la casa de Jairo. No lo estamos molestando. Él va por su propia voluntad. Él va acompañando a Jairo porque él sabe que Jairo tiene la fe suficiente para que el Señor accione su gloria y su majestad reviviendo a su hija. Dice ahí mismo en el versículo 37 de Marcos 5, dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces vemos por qué, porque la demás gente lo que hizo fue reírse cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta, que solo dormía. Entonces, cuando estamos en esas situaciones, la fe es muy importante, rodearnos de personas de fe, de personas que verdaderamente crean que Jesús puede hacer lo que tú quieres en tu corazón, lo que tú anhelas, por lo que tú has orado, por lo que tú has rogado, por lo que tú has suplicado, por lo que tú te has humillado ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús llevó solamente a las personas que verdaderamente creían que Él podía levantar a la hija de Jairo, que la podía resucitar. Entonces vemos cómo es importante la fe. En Marcos capítulo 9, versículo 23 nos habla que dice que si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Entonces, sin fe, hermanos, no vamos a poder encontrar la solución a esa situación en la que no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué camino agarrar. En Mateo capítulo 9, versículo 28. Mateo 9, versículo 28, dice: y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces el Señor en esta noche te pregunta: ¿crees que yo puedo hacer eso con esa situación que estás pasando ahorita? ¿Crees que yo te puedo restaurar? ¿Crees que yo puedo responder a esa oración que por tantos años me has pedido? ¿Crees que yo puedo restaurar tu matrimonio? ¿Crees que yo verdaderamente puedo darte esa estabilidad económica? ¿Crees que verdaderamente yo puedo aumentar tu fe para usarte más? ¿Crees verdaderamente? El Señor le preguntó a sus ciegos que si creían que Él lo podía hacer. Entonces vea lo importante. Si esos ciegos hubieran contestado: no, yo no creo que usted lo pueda hacer, ¿qué hubiera pasado? Entonces vemos la importancia de tener fe cuando estamos en esas situaciones. En Juan 5, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Vemos otro ejemplo del paralítico de Betesda. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? En esta noche el Señor te pregunta: ¿quieres ser sano? Y yo me pregunté cuando yo leí este versículo, nunca le había puesto cuidado, la verdad. ¿Por qué Jesús le preguntó a él: ¿quieres ser sano? Porque muchas veces no queremos ser sanos.
los que tenemos hijos, vea, le voy a dar un ejemplo, vamos a ver si me da tiempito. Le voy a dar un ejemplo. Cuando los chiquillos se raspan, ¿verdad? Jugando bola. Y llegan, ay, llorando ahí, ¿verdad? Porque se rasparon todos y que la sangre y todo. Entonces usted le dice, te voy a lavar, te voy a limpiar, te voy a echar alcohol. Y cuando ya usted dijo, ya usted va por el alcohol, ya dice, no, ya no me duele, mamá. No, yo me voy a curar solo, yo me voy a limpiar solo. ¿Por qué? Porque le va a doler. Y a nadie le gusta sufrir. Y a nadie le gusta pasar por dolor. Pero a veces para ser sanos hay que pasar por el dolor. Para que esa herida sane y sane bien. Porque si no la limpias bien, se infecta. Y a veces se hace más grande de lo que era. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Muy importante esta pregunta. ¿Quieres ser sano? Dice también en la palabra del Señor que otro punto importante cuando estamos pasando por esas situaciones es mi actitud cuando no sé qué hacer, cuando el Señor no me contesta la oración, cuando yo obedezco pero aún así no veo. Entonces dice que tenemos que alabar. Dice que en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces vemos que el Señor les había dicho anteriormente que estuvieran quietos, que la guerra era del Señor, que Él era el que la iba a pelear. Entonces, en ese momento que estamos quietos, que estamos dejando que el Señor obre, la queja no es una opción, la duda no es una opción, la desesperación no es una opción. En Segunda de Crónica nos dice que tenemos que alabar, entonar cánticos de alabanza, esperando el resultado de lo que el Señor ya dijo que Él va a hacer. Y Él dijo que estuvieran quietos, que Él es el que nos va a dar la victoria. Entonces, a manera de conclusión, vemos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra debilidad, que no todo lo tenemos bajo control. Cuando no sabemos qué hacer, tenemos que ser humildes y buscar a Dios. Y reconocer que Él es el que tiene el poder para hacer las cosas. Reconocer que Él es el que tiene los medios para hacer las cosas. Reconocer que nosotros somos lo que necesitamos y necesitamos buscar de Él, que Él lo quiere hacer, pero que tenemos que escuchar su voz, y para escuchar su voz hay que buscarle en oración, en ayuno, en comunión con Él, y que muchas veces aún haciendo todo eso, a veces Él guarda silencio y tenemos que seguir obedeciendo en fe y seguir confiando en que Él nos va a decir qué tenemos que hacer, o Él va a cambiar los planes y nos va a redirigir a una nueva dirección. Pero es para que el plan de Él en nuestras vidas se cumpla. Y como último punto de lo que les hablaba, es mi actitud cuando no sé qué hacer. Cuando tengo que estar quieto, cuando tengo que esperar en Dios. En Segunda de Crónicas nos enseña que tenemos que adorar, que tenemos que exaltar al Señor, que tenemos que alabarlo, que darle gloria, darle honra, porque hablábamos anteriormente que Él siempre ha sido bueno y que no es la primera vez que su bondad se manifiesta en nuestras vidas. Y tenemos que recordar, tener eso presente en nuestra mente, de que Él no es la primera vez que va a hacer el milagro en nosotros. Me llama la atención, ya para terminar, Juan 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Lo voy a parafrasear para no leerlo porque ya se me acabó el tiempo. Que cuando Jesús está, ¿verdad?, con la multitud y hay que alimentarlos, Él llega
y le dice a Felipe, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? ¿Verdad? Pero dice la palabra que era para probar a ver qué decía Felipe. Y Felipe decía, no hombres, ni con 200 denarios. Porque Felipe estaba viendo sus posibilidades humanas y no el poder de Jesús. Andrés llega y le dice, tenemos 2 peces, 5 panes. Entonces vemos la actitud de Andrés, que no dijo, no, ni con 200 denarios, sino que él dice, esto es lo que tenemos. Entonces vemos como quizás lo poquito que nosotros decimos que tenemos es lo que Jesús va a usar para alimentar esa multitud. Es lo que el Señor, lo poquito que nosotros tenemos, es lo único que el Señor necesita es que tú le entregues eso que tú tienes, se lo pongas en sus manos y Él es el que va a hacer la multiplicación, Él es el que va a hacer el milagro en esa situación que nosotros como seres humanos no tenemos ni el poder ni la potestad para hacerlo, pero tenemos un Dios grande que todo lo puede, que todo es de Él. Él fue el que creó los cielos y la tierra, por cuanto hay en ellos, y para Él nada es imposible. Entonces, hermanos, en esta noche, yo quiero que cuando no sepas qué hacer, decía ese versículo del 5 a 6, al final dice que Jesús sí sabía qué era lo que había que hacer. Él le preguntó a Felipe, pero al fin, él sí sabía lo que tenía que hacer. Jesús siempre va a saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces busquemos siempre nuestro refugio, nuestro socorro y nuestro apoyo en el Señor. Buenas noches, el Señor les